Dentro del aumento generalizado de los precios de los alimentos, digo, que fue lo que más aumentó durante el mes de febrero, está esta primera batalla en cómo se logra bajar el precio de la carne o mantenerlo al menos, ¿no? Y cómo subieron los decibeles, sobre todo, Sí. en las últimas horas respecto de lo que podría pasar. Sería la primera batalla en esa guerra que anunció el presidente, que va a presentarle el próximo viernes recién a los precios. Bueno, lo que sucedió fue que los exportadores de carne dijeron: nos vamos del programa de precios cuidados de la carne. ¿Se acuerdan? Esos 7 cortes a precios populares que tenían que garantizar justamente el consumo a precios baratos en el mercado interno. Anunciaron que se iban. ¿Qué hizo la Secretaría de Comercio, que comanda Roberto Feletti? Anoche mismo los intimó por una resolución a que tenían que cumplir sí o sí ese plan si no les aplicaba la ley de abastecimiento. Hoy los convocaron a una reunión en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Julián Domínguez fue el anfitrión. Tan áspera fue esa reunión que apenas terminó, nadie hizo declaraciones. Sí vino un anuncio del propio ministro en su cuenta de Twitter que decía lo siguiente: acabo de terminar la reunión con el consorcio ABC, que son los exportadores. El más importante. El más importante, que nuclea el 90% de las exportaciones. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos no podrán continuar exportando carne. Es decir, si se van de ese plan, no exportan ni un kilo de carne. Tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1,5 millones de cabezas, que era algo también que se suma a todos los conflictos que ya de por sí tiene la Argentina con los precios de la carne, la sequía en Corrientes. Corrientes es la 4ª provincia en producción ganadera, con lo cual también en ese sentido iba a ser muy complicado. A esta hora, Claudio, pareciera que hay acuerdo y los exportadores dijeron: nos quedamos en el programa, lo vamos a garantizar, que son esos 7 cortes populares que están disponibles a la venta de lunes a viernes a precios realmente accesibles respecto de lo que está el precio de la carne, que ha subido muchísimo. Exactamente, los carniceros tienen otra opinión, ya la vamos a conocer, por cierto, pero dicen, bueno, estos acuerdos son como insostenibles porque a los 10 días de que se anuncia, pues ya no se consiguen esos cortes. Claro. Pero ya vamos a estar hablando de eso. Ahora estamos en vivo con Leo Marabal, que está con el presidente de la Cámara Argentina de la Industria y Comercio. Leo. Exacto, estamos con Miguel Schiariti y una de las primeras preguntas que le queríamos hacer a Miguel era: Miguel, ¿es una utopía o es factible buscar un equilibrio entre el interés de los grandes exportadores y buscar un precio acorde al bolsillo de los argentinos? En realidad es una utopía. Lo acaba de decir el ministro, falta 1,5 millones de cabezas que se perdió en la última campaña, y si a esto le sumamos que no por la guerra empezó hace 15 días, todavía no hay ningún rebote de lo que ocurre con la guerra le sirve a este gobierno como una excusa más. El aumento del precio de las commodities tiene que ver con la enorme sequía que ocurrió en Sudamérica, y entonces el pronóstico de producción de la zona latinoamericana hace que los precios hayan subido de manera significativa. Ahora, perdón, Miguel, si vos decís que es una utopía, ¿cómo hacemos para buscar una solución entre el interés de las empresas y el bolsillo de los argentinos para poder acceder a un plato de carne? Me parece que el bolsillo de los argentinos es el principal problema de esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque la emisión monetaria ha sido tan descabellada, tan enormemente utilizada, creyendo que eso no genera inflación, y entonces hablan de que la inflación es multicausal, y no es multicausal. Entre los 6 y los 12 meses de la emisión se ve el efecto que precisamente hace el exceso de emisión monetaria. Cada vez nuestro dinero tiene menos respaldo, cada vez nuestra plata vale menos, y la pérdida de poder adquisitivo del salario ha sido de más del 20% en estos últimos 2 años. Entonces el problema no pasa por el precio de la carne, el problema pasa por el aumento de todos los productos alimenticios. Alimentos y bebidas aumentó más del 7%. En ese 4% general, casi 0,7 general,
se convierte en alimentos y medidas de más del 7%, 7,8%. Es decir, esto al que más le duele es al asalariado que tiene menos recursos, porque es el que gasta el 70, el 80% de su ingreso en alimentos. Miguel, buenas tardes, Claudio Rigoli. Esta pregunta, usted dijo, como dijo el ministro, por la guerra no puede ser porque todavía no hay injerencia, digamos, en los precios, que se debe en gran medida a la sequía que hubo en toda Latinoamérica. En los países vecinos, en los países de Latinoamérica, ¿la carne se incrementó o incrementó su valor al mismo porcentaje que acá en Argentina? En realidad no sé exactamente, creo que no, porque esos países no tienen la inflación que tiene la Argentina. Esos países tienen un 10% de inflación anual. Nosotros ya superamos en 2 meses ese monto. Entonces, la inflación es la que genera los aumentos de precio. Y la inflación, básicamente, la emisión monetaria es la que está generando estos aumentos de precio, sumado a la escasez de Hacienda y sumado a la pérdida de poder adquisitivo, porque esto es problema porque la gente no puede comprarlo, no es que la carne esté cara, es que el salario cada vez es menos, tiene menor poder adquisitivo, esto es lo que ocurre. En realidad este es el problema. Miguel, dejando de lado el debate de fondo, porque hay una biblioteca que está de acuerdo con usted y una biblioteca que seguramente dice lo contrario, y un poco quedó reflejado cuando no hubo emisión en el gobierno anterior y la inflación igual fue arriba del 50%. Pero lo que le pregunto es, a esta hora, ¿cómo están las negociaciones? Porque hoy elevaron todos los decibeles, el ministro anunciando que si no se quedaban en el programa Precios Cuidados o cortes populares, les iba a cerrar las exportaciones. ¿Hoy en qué estado está? En principio hablemos del acuerdo de los precios cuidados o los cortes populares o como quieran llamarlo. Es un acuerdo que armó Feletti con el supermercadismo y los exportadores. Es un acuerdo por 12.000 toneladas mensuales. El consumo en la Argentina mensual es de 180.000 toneladas. ¿Qué quiero decir con esto? Es menos que una gota en el mar. Y se vende exclusivamente en los supermercados, donde la gente que debería poder acceder a precios más bajos vive en el segundo y tercer cordón del conurbano, y esa gente no compra en el supermercado o en el hipermercado, que es en realidad donde lo podría encontrar. Entonces uno se pregunta, estos precios promocionales que le permiten al supermercadismo hacer campañas con que tienen carne más barata, lo único que hacen es convocar a gente de clase media, que hace muy bien en aprovechar esos precios más bajos, pero termina comprando un par de kilos de carne y después un montón de otros productos que hay en las góndolas. Y entonces el único beneficiado de esto es el sector supermercadista, que hace una promoción poniendo la mitad de la carne, porque la mitad la pone el supermercadismo y la mitad lo ponen los exportadores. La verdad, no se entiende muy bien a quién benefician, si no es nada más que una campaña publicitaria de que están haciendo algo para que la carne sea más barata. No hay precios cuidados en la carne, Miguel. Ningún carnicero tiene ninguna obligación de vender precios cuidados, y por supuesto que no lo pueden hacer tampoco porque son precios que solo pueden hacer los exportadores que sacrifican parte de la utilidad de su negocio de exportación para intentar seguir trabajando y seguir manteniendo a las 1.000 familias que mantienen con su fábrica. Miguel, vamos a realmente, escuchar el testimonio de un carnicero y la realidad que está viviendo. En un principio suena como una medida que nos cuidaría de alguna manera a todos los consumidores, pero después a mí me parece que termina siendo una medida más que nada marketinera, porque que bajen algunos precios de algunos cortes, eso va a implicar que otros cortes tomen mayor valor y a la hora después de hacer la cuenta, el bolsillo de algunos clientes va a ser más afectado que el de otros y eso en definitiva no está bueno. Lo que hay que sostener es sostener el precio y en el tiempo. Eso es lo que le gana a la inflación. Hoy ya tenemos unos precios y ya la gente se va acostumbrando a esos precios. Pero de ahí a volver para atrás, ningún precio va a volver para atrás, menos en cuestiones de medias reses. Yo te puedo decir que en febrero la carne aumentó no menos de un 40%, que fue una locura.
Y sí, si vos tenés una calculadora, la carne pasó en Mediarres de valer 380 pesos a lo que vale hoy, que son 570 pesos. Hacé la cuenta y tal vez me quedo corto. Bueno, Miguel, ¿coincide con lo que dice el carnicero? Coincido con lo que dice, con lo único que no coincido, que me parece que por ahí tomó valores de distintos momentos, es con el aumento del 40% en el mes de febrero. Él debe haber tomado o debe recordar precios de diciembre o de noviembre, el precio más bajo. Pero sí, la carne siguió aumentando, sin ninguna duda, pero aumenta por dos motivos. Primero, por el faltante de carne, y segundo, porque el aumento del precio del maíz, que el año pasado se pagaba entre 18 entre 16 y 18 pesos, hoy está por encima de los 30. Esto obliga a que el sector filotero, en lugar de poner los animales de 200 kilos en un corral y sacarlos en 120 con 300 y pico de kilos, que es el animal que estamos acostumbrados a comer en las ciudades, necesita, como ha aumentado mucho el ternero, el precio del kilo del ternero, necesita agregarle kilos a campo, es decir, kilos baratos, pero kilos baratos que demoran mucho tiempo. Y entonces tienen que hacer unas recrías de 8 o 10 meses para llevarle ese ternero que compró de 200 kilos a 300, para recién ahí darle una terminación muy cortita de 45 o 60 días al animal para no perder plata. Ahora, Miguel... Si lo hiciera como lo venía haciendo antes, perdería entre 5 y 7 mil pesos por cabeza. Ahora, ¿usted considera que debería existir alguna herramienta? ¿El Estado tiene que tener alguna herramienta frente a los precios que se encarecen a nivel internacional? Debe actuar porque efectivamente hay que cuidar el mercado interno también en un país que es alto consumidor, a pesar de que efectivamente ha bajado mucho el consumo de carne en la Argentina en los últimos años. ¿Usted considera que hay alguna herramienta ahora ya en lo inmediato que se pueda tomar y que no genere además un conflicto político? No, realmente no. Hay una herramienta que anunció el ministro Domínguez hace 60, 80 días, que es un crédito para retención de vientres de 100 millones de pesos, y nada más es política del anuncio, porque hasta ahora no han otorgado un solo crédito. El Banco de la Provincia no entregó un solo crédito. Yo hice una investigación bastante exhaustiva en este sentido. Nadie pidió ese crédito porque ese crédito no está disponible para que las sucursales del Banco Provincia lo entreguen. Siguen haciendo política del anuncio. Esto, y una de las cosas que hay que tener en cuenta, para poder recuperar el stock ganadero y los 3 millones de cabezas que se perdieron en las últimas 3 secas, hacen falta por lo menos 5 años. 5 años entre los cuales no hay que amenazar al productor ganadero. Basta de decirle al productor ganadero: voy a cerrar las exportaciones, voy a aumentar las retenciones, porque el productor ante esa situación no apuesta a aumentar su producción, porque ¿para qué va a aumentar su producción si su producción va a valer menos cuando él logre aumentarla? Bien, le agradecemos mucho.